Bienvenidos, hoy vamos a desarrollar el cuarto capítulo del ciclo de los tours virtuales del cementerio San Jerónimo. Contaremos la historia del cementerio del Salvador, o conocido también con el nombre de los disidentes. Con la inauguración del cementerio San Jerónimo, en el año 1843, la ciudad de Córdoba resuelve uno de sus grandes problemas y comienza a dar sepultura a sus ciudadanos en un lugar concreto y específico destinado a tal fin. En el Virreinato del Río de la Plata, la mayoría de sus habitantes profesaban la religión católica, pero aquellas personas que practicaban otros cultos no podían ser sepultadas en los cementerios católicos. Es decir, que estas personas habían logrado integrarse a la sociedad, desde lo laboral, desde lo político, desde lo social. Sin embargo, llegada la hora de la muerte, debían ser sepultados en otros cementerios. Es por ello que surge el cementerio del Salvador, o de los disidentes, en donde nosotros nos encontramos ahora, ubicado al sur del cementerio San Jerónimo. Y a diferencia de este, la mayoría de sus tumbas están bajo tierra y sus lápidas ornamentadas. Encontraron aquí su destino final los cuerpos de musulmanes, ateos y suicidas. Uno puede ver a simple vista epitafios escritos en inglés y en alemán, y además apellidos armenios, sirios y hebreos. Desde luego que también hay aquí muchísima masonería, de las diferentes logias que formaron parte de la ciudad de Córdoba. Los cementerios de los disidentes surgen en el país por pedido de la anglicana Colonia Británica a Bernardino Rivadavia. En la ciudad de Córdoba, dicho pedido y la apertura del cementerio estaba programada para mediados de 1800. Sin embargo, debe postergarse unos cuantos años más. Antes de la habilitación del cementerio, muchos de los difuntos eran trasladados en tren hasta la ciudad de Rosario y sepultados allí en un cementerio protestante. También se utilizaba un predio de un cacique al este de la ciudad, quien cobraba un canon por el permiso. Una ordenanza municipal del año 1864 establecía que en estos terrenos debía comenzar a funcionar el cementerio de los disidentes. Sin embargo, su utilización comienza varios años más tarde, ya que la primera defunción registrada es del 26 de agosto de 1880. Vamos a relatar aquí en la ciudad de Córdoba cómo aparece el cementerio de los disidentes, hoy conocido el del Salvador, en el año 1867, más precisamente un 23 de noviembre, cuando José Alderete muere a la edad de los 28 años. Este joven era un librero y de manera inaudita pierde su vida. Este hecho trae ruidos en la ciudad de Córdoba y se pide una investigación. Tal es así que este rumor llegó a los oídos del obispo de ese entonces, José Ramírez de Arellano. Él quería saber cuáles fueron las causas de que este supuesto librero no aceptara los servicios del cura, que eran los servicios espirituales de ese entonces. Cuando se hace la debida investigación, se decide resolver que este joven no descanse en el cementerio San Jerónimo, sino a las afueras. Cuando se aclara esta situación,
el obispo autoriza que el cuerpo descanse en el cementerio de San Jerónimo. Está ubicada en el corazón de Barrio Alberdi, la Plaza Colón. Puede considerarse la puerta de ingreso al barrio. Es el epicentro social y el encuentro de vecinos durante décadas. En un comienzo, los nombres de las calles que rodeaban la plaza eran diferentes. Así, la calle Avellaneda era denominada Observatorio y la calle Rodríguez Peña llamada Artes. Los terrenos donde se ubicaba la plaza fueron expropiados en el año 1887. Antiguamente era un sector de quintas que pertenecían a don Lucas González. El gobierno inauguró en el año 1888 la vieja Plaza Colón, muy distinta a la que conocemos hoy. Aquella plaza contaba con otros canteros y un sistema de iluminación nocturno con luces a gas. El nombre original de la plaza fue Juárez Celman, que por aquel entonces era el presidente de la Argentina. Fue el mismo Juárez Celman quien donó las estatuas, la fuente y los mástiles que hoy podemos ver en la plaza. Toda esta ornamentación había formado parte de una exposición internacional que se desarrolló en París en el año 1887. La actual Avenida Colón fue denominada en esa época Avenida Juárez Celman. En el año 1892 cambian ambas denominaciones, tanto la avenida como la plaza comienzan a llamarse Colón. Finalmente, la plaza adquiere su aspecto actual cuando en el año 1955 se lleva a cabo una importante remodelación, donde adquiere su imagen definitiva. El 24 de octubre de 1871 queda inaugurado el Observatorio Astronómico Córdoba. Hasta ese momento, la astronomía en el hemisferio sur era un ámbito absolutamente desconocido. Gracias a las gestiones del presidente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda, comenzaría a dar los primeros pasos la astronomía en nuestro país. Mientras Sarmiento representaba a nuestro país en Estados Unidos, tuvo la posibilidad de conocer a una eminencia astronómica, el doctor Benjamin Gould. Gracias a la invitación de Sarmiento, el doctor Gould se instala en Buenos Aires en el año 1870 y espera pacientemente que lleguen todos los elementos de Europa. Mientras tanto, a simple vista y ayudado con un binocular teatral, comienzan las observaciones en el hemisferio sur. De tal forma, cuando se inaugura el observatorio en el año 1871, ya tenía un relevamiento que incluía 7.000 estrellas en esta parte del mundo.
destino muchas veces juega sus dados de manera cruel y ágil. Tal es el caso de Chalmers Stevens, un joven ayudante del Dr. Benjamin Gould, que durante los primeros años de esta institución desempeñó una destacada tarea y el 16 de febrero de 1884 fue muerto por un rayo. Ese día, a las 8 de la mañana y a una velocidad extraordinaria, propia de la aldea que representaba Córdoba en ese momento, la noticia atravesó las calles. Stevens se encontraba en su oficina, sentado en su escritorio, desayunando una taza de café. De repente, la tierra tembló y la habitación se iluminó de manera increíble, como consecuencia de una descarga atmosférica eléctrica que mató de manera inmediata al joven ayudante. El rayo ingresó por el costado sur de la habitación, afectando a Stevens sobre su sien, en el arco orbital derecho. Una vez que los forenses revisaron el cuerpo, observaron que no había graves lesiones visibles. Sin embargo, su camisa y su chaleco estaban totalmente quemados. Gould manifestó que el joven murió como hubo vivido, por y para las cosas del cielo. Fue el propio Gould quien despidió sus restos al día siguiente en el recientemente inaugurado Cementerio de los Disidentes. El cielo se había tomado una dura venganza. John Macon Thom nace en Pensilvania, Estados Unidos, el 22 de agosto de 1843. Es un ingeniero civil que casi inmediatamente luego de graduarse es contratado por el Observatorio Astronómico Córdoba, en primer lugar como asistente del Dr. Benjamin Gould, y luego ocuparía el cargo de director, convirtiéndose así en el segundo director estadounidense del observatorio. En diciembre de 1885 se casa con Frances Well, una de las famosas maestras normalistas estadounidenses traídas por Domingo Faustino Sarmiento, que luego desarrollaron un papel muy importante en la enseñanza argentina. Su esposa llega desde Catamarca a Córdoba en 1884 para ocupar el cargo de vicedirectora de la Escuela Normal de Maestros, hoy Escuela Alejandro Carbó. Debe renunciar a su cargo, ya que en el contrato queda establecido que estas maestras debían ser señoritas, es decir, que no podían estar casadas. Durante los años en los cuales estuvo a cargo del Observatorio Astronómico, su principal objetivo fue la publicación de todos los trabajos hechos hasta ese momento, continuar con las observaciones estelares y comenzar con la demorada Diurmusterum Sur.
Justamente el Córdoba Deutmusterung es el mayor aporte de John Thom en la historia de la astronomía. La idea era tener un catálogo lo más completo posible y sin omisión de todas las estrellas hasta una determinada magnitud. El Córdoba Deutmusterung es un relevamiento en el cual se pueden apreciar más de 613.000 estrellas. Durante los primeros meses de su gestión, se va a dedicar a remodelar y a poner a punto el edificio que se encontraba bastante deteriorado, ya que hasta ese momento los fondos se dedicaban solamente a la investigación. Es así como, a finales de 1902, las salas de mediciones meridianas, que tenían solamente 3,7 metros, logran multiplicar ese número por 4. No podemos omitir el hecho de que Thom perteneció a la logia masónica de la ciudad de Villa María, una localidad muy próxima a la estancia El Carmen, de unas 9.600 hectáreas que tanto Thom como su esposa compraron a finales de 1889. Dicha estancia les permitió alejarse de las situaciones económicas que los apremiaban al trabajar en el observatorio y dedicarse exclusivamente a la investigación científica. Luego de una muy breve enfermedad de tan solo una semana, el doctor John Thom fallece en la ciudad de Córdoba el 27 de septiembre de 1908 a los 65 años de edad. Se habían cumplido 38 años de su llegada a la República Argentina. Descansa aquí en el Cementerio de los Disidentes. Estamos aquí para contarles la historia de un matrimonio muy particular que vivió en Córdoba. Ella era una gran poetisa y él un excelente pintor. Voy a hablarles de la vida de José Malanca. Él va a nacer aquí en Córdoba un 10 de diciembre del año 1897. Va a vivir en el barrio San Vicente junto a sus padres, que eran inmigrantes italianos. Ya de niño, él se destacó por la pintura. Tal es así que su maestro Alejandro Carbó le va a regalar una caja de pinturas y una paleta que la va a conservar hasta los últimos días. En su juventud va a ingresar a la Escuela de Bellas Artes, va a obtener excelentes calificaciones y va a ser becado en Europa. Allí va a estar 3 años aprendiendo y desarrollando sus habilidades. Vuelve de nuevo aquí a Córdoba, va a exponer en diferentes lugares, también en Buenos Aires y en Rosario. Va a recibir una beca y va a también tener la posibilidad de viajar por América Latina. ¿Qué países visitó? Va a visitar justamente Chile, Bolivia, Perú, México, Panamá y Estados Unidos. En Perú, en el año 1926, va a conocer a Blanca del Prado, su futura esposa. En sus escritos, Blanca del Prado
también lo menciona él diciendo que todos los puntos cardinales apuntan a su corazón, a América Latina. Y es así que este matrimonio vuelve de nuevo a Córdoba a sentarse y él realiza su casa también en el barrio San Vicente. Esta vivienda sigue en pie en la ciudad y puede ser visitada, donde se va a ver sus cuadros y sus exposiciones. En 1937 compra un pedazo de tierra a las afueras de la ciudad, realizando su casa de campo denominada La Estancita. Allí va a plasmar los mejores paisajes serranos y también la naturaleza. Se va a destacar sus obras y van a ser expuestas en el país y en el extranjero. Sus últimas exposiciones las va a realizar en la ciudad de Carlos Paz, en Rosario y en Buenos Aires. Ya avanzado de edad, decide viajar a Catamarca y un 1 de agosto de 1967 la muerte lo encuentra pintando un rancho en el campo de La Rioja. Desde el recuerdo maduran en mis ojos los colores del pueblo y pinta más alto y más azul y más amanecer el canto del gallo. Es más poema el camino del alba y más cercana la misa y los pasos de la abuela en la campaña. Desde el recuerdo, nuestra infancia se alza en vuelo sobre el diciembre de los trigos y beben los gorriones nuestros pensamientos puros en las palabras del agua. Desde el recuerdo, es más sin nombre el mundo en el silbo alfarero detrás de la manada. Desde el recuerdo, la realidad en el zaguán, en pregón, en cantarilla, en leche. Desde el recuerdo, la última mañana, montes azules, escarchas en los andenes, humo del tren que arremolina mi pena en una quebrada. Y en la lejanía, un adiós en las manos pobres de un chacarerito, un adiós que decía, ¿cómo me llevarán? Desde el recuerdo, un adiós en colores. Hoy, Claudia y Federico nos contarán sobre ritos y costumbres funerarias. El ritual funerario de la antigua Roma se basaba en la incineración y la inhumación de los restos. Una de las maneras era utilizar el sarcófago de piedra o de madera con las imágenes de la vida del difunto. Después, llegada la era cristiana, se utilizaron pasajes de la Biblia. Si el cadáver era incinerado, se apagaba con vino. Desde el siglo II después de Cristo, ellos van a hacer un cambio en las costumbres con sus muertos. Dejan de incinerarlos y los entierran. En las costumbres funerarias de hoy hablaremos de la cultura azteca. Para ellos, la diferencia entre la vida y la muerte no representaba una situación tan extrema como la concebimos nosotros hoy en día. Es más, podríamos decir que hasta se complementaba. Entre los ritos funerarios encontramos los sangrientos sacrificios humanos que realizaban. Allí, a la persona que moría por causa natural, se la ataba en cuclilla y se la tapaba con mantas y con papeles. Antes de proseguir, se colocaba en la boca del difunto una piedra de jade que simbolizaba la generosidad y el espíritu del fallecido, y además un jarrón de agua entre sus manos que creían podía alivianar el camino hacia el inframundo. Los aztecas también solían quemar a la persona, a sus vestimentas y a sus pertenencias, que pensaban que podían servirles de abrigo en este nuevo camino que estaban por comenzar.
Les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Hasta el próximo capítulo.